Ya leída la porción de esta semana de la Parashá 9, Vayeshev, que está en Bereshit 37.1 hasta el 40.23, lo que vamos a hacer ahora es algunos comentarios que son interesantes poder compartir con ustedes. Estos comentarios que nosotros hacemos principalmente están basados en la búsqueda de ciertos elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la lectura. Cuando empezamos entonces con el 37.1 y nos dice: Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Y no es lo mismo habitar que peregrinar. La actitud de un peregrino es que no tiene una morada fija. Siempre está de un camino a otro lugar. Ahora Jacob tiene el deseo de asentarse y dejar de ser peregrino. Y cuando un justo quiere dejar de luchar y disfrutar de esta vida, está intentando sacar de antemano lo que recibirá en el mundo venidero. Pero Yahweh no le permitió hacer esto y le sucedió el problema con Yosef. Muchas veces cuando nos asentamos en algunos lugares, nosotros nos acomodamos. Y quizás una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que debemos estar en continuo movimiento. Es necesario tener estas luchas en esta vida para poder estar sano espiritualmente. Cuando no hay conflictos y todo te va bien, hay una tendencia de querer aflojarse y dormir espiritualmente. Los problemas y las luchas nos mantienen en alerta y nos obligan a buscar al Eterno en todo momento. Nos damos cuenta en el transcurso de la vida de Jacob, todo un proceso que él ha tenido que vivir. Y en cada momento se ha encontrado justamente con el Altísimo. Es el hecho de que cuando va el camino hacia la tierra de sus ancestros y va hacia allá, se encuentra con la escala, o en este caso la rampa, donde bajaban y subían los malajines, o a la vuelta, o en todo momento. El hijo de Elohim aprendió la obediencia a través de los sufrimientos, como está escrito en Hebreos 5.8. Lo vemos prácticamente que Yeshua pareciera que se hubiera quedado muy estático en el lugar. Pero son incontables los viajes que hizo a través de toda la Eretz Israel. Él se movía de un lado a otro, del norte hasta el sur, hasta el centro, estaba en un lugar, iba al otro lugar. Nos mostró que él estaba de un lado a otro, incluso a los mismos apóstoles le decía: id por caminos a la búsqueda de los hijos de Israel. Y es por eso que dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Así que muchas veces las personas que quieren huir de los sufrimientos y los problemas nunca aprenden la obediencia. Es más, los mismos sufrimientos que pasamos en el Olam Hazé, así se dice, Olam Hazé, en este siglo, producen una gloria que permanecerá en el Olam Habá, es decir, en el tiempo venidero. Tal como está escrito en Corintios 4.17, segunda de Corintios 4.17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. En realidad, no es un convencimiento, ni tampoco es un hecho de una forma de poder complacerse, sino que simplemente decir: todo lo que pasemos ahora nos dará un peso de gloria que sobrepasa. En Romanos 8, 16, 18 está escrito: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim, y si hijos, también herederos de Elohim y coherederos en el Mashiach. Y si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es decir, hay una relación directa entre lo que nos
experimentamos constantemente, es lo que estamos pasando. Por eso muchas veces personas dicen, pero ¿por qué yo estoy sufriendo siempre? ¿Por qué he tenido que sufrir estas cosas? La respuesta está en Romanos 8, 16, 18. Has sufrido. Pero también todo lo que ha pasado no tiene ni comparación con la gloria que se te va a ser revelada. Para ser herederos en el siglo venidero, hay que padecer como el Mesías. Cuando más suframos, ahora más gloria tendremos. Entonces, como está escrito en 1 de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probados por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Yeshua el Mesías. Y también en 1 de Pedro 4:13 está escrito, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos del Mesías, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Te vas dando cuenta cómo va la situación. Si bien es cierto, todos esperamos que el cuerpo esté cómodo, que esté sano y que esté todo bien, incluso que tengamos nuestra linda casita y que tengamos nuestras lindas cosas, pero eso no lo está diciendo la Escritura. Si te das cuenta, en realidad crecemos espiritualmente, no en la comodidad, crecemos nosotros en la búsqueda principalmente de todo lo que es necesario vivir. En Hebreos 11:35 está escrito, otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mayor y una mejor resurrección. Imagínate lo que está diciendo muchas veces, y aquí hay una situación muy pero reveladora. Si alguien en algún momento dado, padeciendo dolores físicos, negase al Mesías en alguna oportunidad, qué mayor desolación y tristeza, porque después de haber vivido una vida completa diciendo que ama al Mesías, lo niega en el último momento por no seguir sufriendo. Después de eso, no solamente la desolación, la tristeza. Es por eso que, como en Hebreos 11:35 dice, otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Y en 1 Corintios 15:41 está escrito en relación con la resurrección. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Y nos vamos a dar cuenta justamente de esto cuando hablemos sobre el sueño que él tiene. Cuando Yosef tiene un sueño, hablando de las glorias. ¿Qué es la palabra gloria? En hebreo es kavod. Kavod es una palabra que significa la energía, la potencia, la capacidad, la fulgencia, es decir, cuán brillante es, para entender, porque algunas veces utilizamos términos que desconocemos. Prácticamente, cuando uno habla para entenderlo, el glorioso ejército, ¿qué quiere decir? Aquel ejército que ha logrado y ha destruido a su enemigo, ¿cierto? Eso es el concepto, la potencia, la fuerza, la fortaleza. Por lo tanto, nosotros dice que también iremos de kavod en kavod, de gloria en gloria. Continuamos. Después, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Y habla de Yosef. La historia de una persona sigue en sus hijos, igual que la historia de cada uno. Y esto no es la historia de Yosef, sino de Jacob. Cuando seguimos continuando y entendemos claramente cómo se dan y cómo se van formando la escritura, ya que estamos aprendiendo justamente sobre eso, estamos aprendiendo a entender la Torá. Cómo se habla, cómo se dice, tenemos que ir dilucidando, porque dice, esta no es la historia de Yosef, sino la historia de Jacob. Pero vemos que continuamente ahora habla de Yosef y de Judá, que son los dos hijos más importantes de Israel. En esta porción, Vayeshev, si nos damos cuenta, está hablando por un lado lo que ocurrió con Yosef, pero aparta un momento
y habla de la circunstancia de Yehudá, de sus hijos, de Tamar, de todo esto que vamos a ir mirando. Entonces tú te das cuenta que en realidad nos estás mostrando nuevamente, dice, fíjate, la historia de Jacob irá por el camino de Yosef y Yehudá. Y ya sabemos muy adelante que también hablamos sobre esos dos palos que se unen en la mano de Yeseguel. Alrededor de esto giran toda la historia de la salvación del Eterno. Yosef llega a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de la tribu principal de la casa de Israel, constituida por las 10 tribus del norte, que eventualmente se separarían de las 2 tribus del sur. Yehudá es el ancestro del pueblo judío, Yehudí, y del Mesías. La primogenitura pasó a los hijos de Yosef, como está escrito en 1 Corintios 5, 1, 2, imagínate. Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era un primogénito, más como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Yosef. ¿Por qué? Recuerden en este momento que Rubén era hijo de Lea y Yosef hijo de Rachel. Por lo tanto, como perdió esta primogenitura, no iba a pasar a los siguientes hijos, sino que pasó al primogénito de su esposa Rachel. De modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura, aunque Yehudá prevaleció sobre sus hermanos y de él es el príncipe. Los derechos de primogenitura que pertenecían a Yosef, porque fueron invalidados Rubén, porque subió a la cama de su padre, porque se fue invalidado también Simeón y Leví por esa dureza de su espíritu al haber asesinado tanto. Por lo tanto quedó Yehudá. Entonces nos vamos dando cuenta cómo en esta forma se va dando lo que nosotros hoy día estamos viendo en nuestros días. Esta es la razón por la que aparecen entrelazados estos relatos en esta parashá de Yosef y Judá en una sección de la Escritura. El Eterno está cumpliendo su propósito en el mundo a través de Jacob. El pueblo de Israel y el Mesías son el medio del Eterno para bendecir al resto de la humanidad. Todos estos relatos son narraciones preparatorias para la introducción del Mashiach en el Israel y en el mundo. Si se desconecta el Mashiach de los relatos de la Torá, se podría crear un pseudo-Mesías, un ser híbrido sin realidad histórica. Es interesante que tenga entendido que el Mesías está íntimamente conectado con la historia de Israel. Por eso podemos encontrar en los relatos acerca de Yosef y de Judá sombras proféticas que señalan hacia el Mesías Yeshua. Y estos textos dan paso a la proclamación de Yeshua como el Mesías ben Yosef, hijo de Yosef, y el Mesías ben David, hijo de David. Luego nos sigue contando la historia en el 37:2. Yosef, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silfá, mujeres de su padre. Y Yosef trajo a su padre malos informes sobre esto. Como hemos dicho antes, el nombre Yosef significa ya sea quitar o añadir. Recuerden que los nombres basados principalmente en el hebreo están asociados principalmente a un gran concepto más allá. Y es una referencia también al Mesías que vino para morir, para quitar el pecado de Israel y el mundo y de su consecuencia, y resucitar para añadir a todos Goyim dentro del pueblo escogido. Luego él nos dice una característica importante de Yosef: apacentaba el rebaño. Como Yosef era un roe, un pastor, también lo era Yeshua, pero en otro nivel, según Juan 10:11, donde dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da vidas por las ovejas. ¿Usted sabe de dónde viene esto? Viene principalmente de Ezequiel 34, cuando el Eterno hace toda una alusión sobre los malos pastores, pero él dice: yo vendré y pastorearé a mis ovejas. Y Yosef trajo a su padre malos informes sobre ello. Los 4 hijos de la concubina no se portaban bien y Yosef habló mal de ellos ante su padre.
En lugar de reprenderle a ellos y aclarar posibles malos entendidos, primero habló con su padre, lo cual constituye un pecado muchas veces de la shonjará, lengua de maldad. Pero también tenemos que entender que él conocía las intenciones de sus hermanos, sabía muy bien que él era mucho menor y que también eran violentos. Tenía esa consecuencia muchas veces y tenemos que darnos cuenta de que ellos hacían el trabajo para su padre a regañadientes. Pero nos sigue continuando la historia. Y amaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Primero, sabemos de la historia que habían varias razones por las que Israel amaba a Yosef. Primero, había nacido ya en su vejez. Era el hijo de su esposa preferida. También había sido el tiempo, y habían pasado muchos años, de la cual él había sido, es decir, Raquel había sido estéril. Tenía mucho en común con él mismo y según él, esto dice, sabía por la forma de ser de Yosef que iba a ser una gran persona. Y algunas veces nosotros hacemos algunos paralelos, es importante esos paralelos entre las personas. Hemos hecho paralelos muchas veces entre Yosef y el Mesías, Moisés y el Mesías, entre David y el Mesías. Ahora vamos a hacer Jacob y Yosef. Ambos tenían al inicio una madre estéril y nacieron por una intervención divina. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Ambos experimentaron como sus hermanos querían matarlos. Ambos se enriquecieron. Ambos se casaron fuera de la tierra. Ambos fueron acompañados por malajines. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Ambos viajaron a Egipto. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida. Y ambos murieron en Egipto. En el 37:4 dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y aquí sabemos realmente en las familias hay diferencias. La lucha entre hermanos depende hasta cierto grado de la tensión que hay entre los padres. Los hijos son el reflejo de sus padres. La poca envidia que hubo entre las madres se multiplicaba en los hijos y se transformó en envidias de muerte. La razón por la que estas envidias llegó a tal extremo fue que el favoritismo que mostraba Jacob hacia uno de sus hijos, no es lo mismo reconocer las buenas cualidades de un hijo que tener favoritismo. Y es por eso que en general muchas veces se producen esas grandes diferencias. Como padre es necesario destacar las cualidades buenas de todos los hijos y no hacer comparaciones entre ellos. Las comparaciones crean muchas luchas innecesarias. Por eso entiende que cada hijo es diferente y tiene diferentes dones y cualidades, uno más que el otro, pero esto no significa que uno sea mejor que el otro. El que tiene más dones tiene más responsabilidad y hay que exigirle, más como está escrito en Lucas 12:48. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más se le exigirá. Por eso, para ser buenos padres hay que tratar a nuestros hijos de la misma manera como el Padre Celestial trata a sus hijos. Y tal como está escrito en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción de Yahweh. Y también en Hebreos 12:7-11 nos dice, es para vuestra corrección que sufrís. Elohim nos trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinan por pocos días, como les parece, pero Él nos disciplina para nuestro bien,
para que participemos de su Kedushá o su santidad. Y al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después frutos apacibles y de justicia. Me recuerda una situación, y es el hecho de que muchos padres dicen que aprendemos sin saber ser padre. Yo le diría, antes que alguien entre en el matrimonio para tener hijos, sería muy bueno darle una vuelta a la Escritura, porque esa es la historia de un padre para con sus hijos. Todo esto está escrito, y nadie puede decir que el Eterno no nos ha dado instrucciones sobre cómo criarnos, o simplemente nos daremos cuenta de que somos criados para Él y con Él, en todo sentido. Es importante destacar las virtudes de nuestros hijos en todas las diferentes áreas en que Yahweh los haya dotado. A pesar de las situaciones críticas de la familia de Israel e incluso por medio de estas tensiones familiares, Yahweh en su finita sabiduría lleva a cabo su plan de salvación para Israel al mundo. Él puede usar muchas veces, pero no es que nosotros tengamos que llegar a eso. Pero muchas veces todo este tipo de situaciones carnales, Él las orienta para cumplir su propósito. Bendito sea su nombre. Vamos a ir un poquito a entender este problema, este conflicto familiar, porque toda la Escritura habla sobre un conflicto familiar, situaciones que nosotros tenemos que entenderla y comprenderla desde ese prisma, que luego se transforman en conflictos ya más adelante. Los nietos, los bisnietos y así todas las generaciones transmiten de uno a otro ciertos resentimientos. Vamos a ver, los hijos de Lea nacieron siempre con un complejo de inferioridad y de rechazo, heredado de su madre. Como Lea se sentía menospreciada por Jacob, porque él prefería a Rachel antes que a ella, sus sentimientos pasaron a sus hijos. Por eso una persona con ese complejo siente que otros son amados y yo no. Otros son apreciados, pero yo no. Otros son aceptados, pero yo no. Este complejo de inferioridad lleva a la persona al autodesprecio. No importa cuánto se esfuerce, nunca se sentirá contenta consigo misma. Y este complejo es formado por actitudes y palabras de los padres, incluso desde antes de nacer. Un niño que ha sido engendrado por padres que no desean tener hijos están acomplejados desde antes de nacer. Un niño que oye estas palabras como que tú no vales, que tú eres malo, que eres pesado, no quiero verte, ya no te quiero, eres igual que tu padre y una serie de otras cosas más, es los complejos que le producen los padres. La palabra de los padres tienen mucha influencia en la formación del carácter del niño, especialmente durante el primer tiempo de su vida. Los 6 primeros años de vida de un año son decisivos para el resto de su vida. Por eso es importante que los padres no dejen a sus hijos al cuidado de otros durante los primeros años. Es cierto que hoy día en esta vida que tenemos nos ha pasado eso. Pero usted sabe cuánto daño se ha producido en los últimos tiempos, porque ya no son sus hijos, son los hijos de otros. Porque ya no tienen los mismos conceptos, los principios suyos, sino de otros. La ausencia de los padres, y especialmente en el primer tiempo, la de la madre, crea un vacío emocional dentro del niño que no puede ser llenado por nada del mundo, al menos que el Eterno haga una intervención sobrenatural para sanar su alma dañada. Los padres proyectan en sus hijos la imagen del Eterno. Los niños reciben una imagen del Eterno según hayan sido sus padres con ellos. Si un padre nunca está en casa para dedicar tiempo con sus hijos, los hijos van a crecer y creer que el Eterno está ausente, que está muy lejos y no está interesado en sus vidas. Su relación va a ser distante. Si un padre trata con dureza a sus hijos y los castiga por sus errores, los hijos van a pensar que los eternos los castiga por cualquier error que cometan y aún así
cuando vienen enojados, vienen molestos o vienen destruidos. Por eso muchas veces leemos algunos artículos o vemos también en algunas situaciones, algunos comentarios, que nos damos cuenta cómo se proyecta la figura del Eterno en lo que son sus verdaderos padres. Escucha una vez a alguna persona, y yo le hago esa acotación, escucha a alguien hablar sobre el Eterno. Y cuando escucha hablar sobre el Eterno, en algún momento dado, alguien que no le ha conocido, lo único que va a hablar, cosas o buenas o malas, va a depender de cuán sano fue su relación con sus padres. También vemos que hay padres que le pegan a sus hijos cuando cometen errores. Pero este niño será un niño que va a crear un trauma, el niño que difícilmente es quitado. Este niño tendrá problemas en su relación con el Eterno. Pensará que Él le castiga por cualquier cosa, y eso es lo que ha estado pasando en este tiempo. No ha aprendido que hay una relación entre la rebeldía y el castigo, entre la desobediencia y la maldición. Piensa que todo lo malo que le sucede es porque el Eterno le está castigando según sus propios caprichos. Si los padres no tienen normas claras y constantes con los hijos, aprenderán que el Eterno es caprichoso y fluctuante y que no cambia sus mandamientos de un tiempo a otro, de una era a otra. Si los padres prometen cosas a sus hijos y luego no las cumplen, los hijos van a dudar de las promesas eternas del Padre Celestial, que no puede mentir. Si los padres dicen una mentira entre ellos a sus hijos, los hijos van a pensar que la Escritura no es verdad y que el Eterno puede engañar a los hombres. Si los padres no valoran y premian el esfuerzo de los hijos, eventualmente perderán su interés en progresar en la vida y pensarán que no son aptos para servir al Eterno. Si un padre hace comparaciones y muestra favoritismo entre los hijos, van a pensar que algunos hijos del Eterno son favorecidos más que otros. Y esto crea envidias, luchas y endioseamientos idolátricos de los líderes entre el pueblo y el Eterno. Cuando un niño recibe amor, atención, instrucción y corrección y es estimulado sin ser comparado con sus hermanos o con sus compañeros, sino valorado en primer lugar por lo que es y en segundo lugar por lo que produce, aprenderá a apreciarse a sí mismo y así podrá apreciar a los demás sin sentir envidia cuando otros progresen más que él. El remedio de la envidia es el amor, como está escrito en 1 Corintios 13:4. El amor no tiene envidia. Cuando una persona no ama es porque no se siente amada, como está escrito en 1 Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El que da amor a otro es porque ha recibido amor. No puedes dar algo que no has recibido. Así que el remedio contra la envidia es recibir el amor del Eterno. Personalmente, para ser libres del complejo de rechazo y de inferioridad, hace falta recibir amor. Algunos han sido tan dañados en sus emociones que no son capaces de creer en el amor que están recibiendo, como está escrito en 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor, y el que pertenece en amor permanece en Elohim y Elohim permanece en él. Según este texto, hay dos maneras de relacionarse con el amor del Eterno. Primero, conocerlo, que no es algo intelectual, sino experimental. Segundo, creer en el amor que el Eterno tiene para con nosotros. Y hay momentos cuando no siento el amor del Eterno, y en esos momentos mis emociones me están mintiendo. En esa situación, tendré que salir de la cárcel emocional y creer en el amor que el Eterno ha mostrado al dejar que su Hijo muera por mí personalmente, como está escrito en Gálatas 2:20b. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por emuná, en Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por si una persona está muy dañada en sus emociones, ha creado un muro de protección alrededor de su interior que no le permite salir, ni permite entrar a nadie. Ni siquiera el amor del Eterno puede alcanzar ese corazón herido. Esa persona no puede ni sentir ni creer en el amor que el del Eterno, por mucho que se le diga que él ama. Como sus emociones dicen que nadie le quiere, no cree en alguien que le dice que le ama. Prefiere creer más en sus propias emociones que en la verdad. Y esto es muy grave cuando se trata de la palabra del Eterno. En las Escrituras, Yahweh ha mostrado su amor para con todos, para todo el mundo, como está escrito en Juan 3:16, porque de tal manera
amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayor manifestación de amor del Eterno es la muerte y resurrección de su Hijo a favor de todas las personas, y en particular, como está escrito en 1 Juan 4:9. Esto es, y se manifestó el amor de Elohim a nosotros, en que Elohim ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Una persona acomplejada tiene mucha dificultad para recibir este amor. Hay una sola cosa que puede entrar dentro de su alma y romper esa muralla que ha edificado alrededor de sus emociones mentirosas. La palabra del Eterno, dada por medio de una revelación en el poder del Espíritu. Con otras palabras, solo Yeshua, el Mesías, que es palabra de vida de Yahweh, puede sanar esa alma. Como está escrito en 1 de Pedro 2:25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. En esta era que nos estamos viviendo, en esta era del Mesías, en la que vivimos, Yahweh ha depositado en su Hijo Yeshua la autoridad y la capacidad para tratar con las almas de los hombres. Yeshua es el único que puede sanar el alma de un hombre, como está escrito en Mateo 11:27-30. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. También Yeshua ha delegado a su siervo la autoridad para tratar con este tipo de complejos dentro de personas, como está escrito en 2 Corintios 3:6. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim, para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Las fortalezas son defensas psicológicas que la persona acomplejada ha creado en su interior. Esas defensas están basadas sobre argumentos mentirosos como que nadie me ama, soy malo, soy feo, soy gordo, soy pobre y siempre lo seré. Siempre me salen las cosas mal. Todos estos argumentos son falsos y atentan contra la verdad divina revelada por la Escritura. El complejo de rechazo e inferioridad es una cosa emocional que no siempre tiene su base en la realidad. Por medio de la Escritura y el poder del Ruach, del Eterno, es posible quebrantar todos estos argumentos. Y la segunda cosa que es mencionada en este texto son los razonamientos altivos que no se levantan, la reacción psicológica para intentar de superar el sufrimiento de rechazo y de inferioridad es la soberbia y la altivez. Como las emociones me dicen que no soy nadie, hago todo lo posible para mostrarme a mí mismo y a todo el mundo que sí soy alguien. Y así voy buscando todas las virtudes mías y las destaco, las muestro a los demás. Intento mostrarme a mí mismo y a los demás que no soy tan malo como me dicen mis sentimientos. Mira, yo soy bueno en esto. Y, fíjate, lo logré. Esta autoexaltación y el orgullo son síntomas de una persona acomplejada, que en el fondo de su corazón no se siente amada por nadie, ni siquiera por el Eterno. Otro intento de superar el sentimiento de rechazo interior es hacerse amigo y mediante regalo. Si yo les doy esto, me van a amar. Y aquí tenemos un buen ejemplo de
Y esto está en Lea, lo que leímos hace un tiempo en Génesis 29:32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Reubén, pues dijo: por cuanto el Eterno ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Otro ejemplo vemos en Génesis 30:20, donde está escrito: y Lea dijo: Elohim me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le puso Zebulón. Lea pensaba que por medio de su propio esfuerzo podía ganarse el amor de Jacob, pero ese no es el camino. Muchas veces hemos visto mujeres que piensan que dándole un hijo a un hombre, después de que la situación se ha roto, muchas veces llegan a esa situación: le daré un hijo por si nuestro amor o nuestra familia se mantiene. El camino de ser sanado del complejo de rechazo y recibir el amor gratuito del Eterno. Su amor no depende de mí mismo, sino de Él. Él me ama, no porque yo sea de una u otra manera, sino porque ha decidido el Eterno amarme. Hay 2 tipos de amor del Eterno: un amor incondicional y un amor condicional. El amor incondicional no depende del hombre, si esa persona es buena o mala, o si cumple o no, como está escrito en el libro de Oseas 3:1. Y el Eterno me dijo: vea otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Eterno ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas y pasas. En Mateo 5:44-45 está dicho: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque el que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y en Romanos 5:6-8 está escrito: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Elohim demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, transgresores de la Torá, el Mesías murió por nosotros. Ese amor incondicional es el que nos sana de nuestros complejos. Pero también hay un amor condicional del Eterno, y es desarrollado cuando hay una respuesta por parte del hombre a su amor incondicional, como está escrito en Deuteronomio 7:11-13. Dice: guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy, para cumplirlo. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Eterno tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Y también en Juan 14:23 está escrito: y Yeshua respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Jacob amaba a Yosef más que a todos los demás hijos. Él amaba a todos, pero amaba a Yosef más que a los demás por la relación más íntima que tenía con él. Entre otras cosas, por causa del amor recíproco recibido de él y también por la revelación profética que tenía sobre su futuro. El amor condicional está basado en el amor incondicional. Es muy importante que un padre diga a sus hijos: no importa lo que hagas, te amaré igual. Algunas veces los hijos dicen: pero a mí no me aman. Pero si piensas tú que puedes estar al otro lado del mundo, supongamos que fuiste a viajar a otro país
y estás a 10.000 kilómetros y te ha pasado algo, quien primero va a correr para socorrerte serán tus padres. De esa manera debe sentir el hijo que se siente seguro en el amor de su padre y podrá relacionarse correctamente con su Padre Celestial. Ahora, si el hijo se porta mal, tiene que saber que el padre no ama su conducta, sino a él, y desea que se aparte de su mala conducta. La persona acomplejada proyecta su complejo sobre otro. Una madre con un complejo de rechazo rechaza a sus hijos y es capaz de decir, ya no te quiero, o no te quiero ver más. Y sabemos que la solución para todo esto es el amor. Una persona que se siente menosprecia también a los demás y no puede aceptar que otras personas sean exaltadas más que ella. Nace la envidia, el celo, la lucha de poder y no es capaz de reconocer una virtud de su hermano porque siente que es una amenaza contra él. Por ejemplo, los hijos de Lea y los hijos de las esclavas rechazaban a su hermanastro Yosef porque había sido puesto por su padre como el heredero de la primogenitura. Hemos visto por las excavaciones arqueológicas que se han hecho en Egipto, se sabe que los jefes de las tribus semitas llevaban túnicas con muchos colores como señal de su liderazgo. Y aquí no solamente era simplemente el hecho del dato de que había una túnica de colores, sino que ellos bien sabían que esa persona que tenía túnica de color era mayor que ellos, pero era el menor en edad. Y es obvio que el padre había marcado a Yosef como el heredero de la primogenitura, como vimos en el texto de Primera de Crónicas 5:1-2. Y según Deuteronomio 21:15-17, Jacob, en un momento dado, le quitó la primogenitura a Rubén y se las dio a Yosef. Pero esto fue principalmente por el pecado de Rubén, como dice en Génesis 49:3-4. Y fue dado a Yosef, no por preferencia personal, sino por revelación profética. Y por eso hay varios ejemplos de escrituras donde vemos que el orden natural de la herencia es cambiado por un orden profético, tal como apareció en Génesis 48:17. Entendamos también el concepto del Mesías, porque hemos hablado muchas veces del Mesías Ben Yosef, que es el Mesías sufriente como el hijo de Yosef, y no necesariamente en el sentido literal como descendiente, sino como el sentido alegórico, como seguidor, imitador. Y por otro lado también hemos hablado muchas veces sobre el Mesías Ben David, hijo de David, el Mesías triunfante, descendiente directo de la casa de David. Y es por estas mismas características de estos dos personajes. Y en esta parashá nos vamos dando cuenta de las actitudes de uno y de otro. En Yeshua se cumple estos dos papeles. En su primera aparición vino como Mesías Ben Yosef y en su segunda venida vendrá como el Mesías Ben David. Amaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos. Su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Y en Mateo 3:17, el Padre Celestial dice a Yeshua, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Así que, nuevamente, viene Yosef y tiene un sueño. Y dice, he aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo. Y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Vamos a hablar principalmente de las simbologías de los sueños acá. Muchas personas consultan qué son los sueños. Y vamos a entender que solamente los sueños son revelados directamente del Padre Todopoderoso, como se lo dijo al copero y al panadero. Las gavillas hablan de una cosecha que tiene mucho que ver con la vida de Yosef y del Mesías. La cosecha es un producto de la nueva vida, que viene de la muerte de los granos. Mi gavilla se levantó, alude al levantamiento de Yosef y también a la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaron.
muestra que después del levantamiento de Yosef y la resurrección de Yeshua, habría un reinado. También muestra que todas las tribus de Israel tendrán que reunirse alrededor del Mesías para obedecer con reverencia. Pero ¿cuál es la actitud? Y aquí pareciera que no hay una actitud positiva frente a esto. Y lo primero que hacen sus hermanos, los hijos de Israel, le odiaron por sus palabras. También Yeshua fue odiado por sus palabras. En Juan 15, 22, 25 y Juan 17, 14 está escrito: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora la han visto. Y me han odiado a mí también, a mí y a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Luego continuaba él con Yosef, con sus sueños, y vamos a ir donde dice el sol, la luna y las 11 estrellas. Ahí, en ese momento, Jacob hace una visión de lo que está el sol, hace referencia a Jacob. La luna hace referencia a la madre. Y las 11 estrellas se refieren a los hijos de Israel. Y este sueño no se ha cumplido en Yosef. En primer lugar, en ese tiempo ya no vivía su madre Rachel. Bilal se había ocupado de él y su hermano Benjamín desde la muerte de Rachel. El padre dice que es imposible que él y su madre se inclinen ante él. Esto no tiene dos sentidos. Por un lado, Rachel ya estaba muerta y no podría inclinarse ante Yosef. Por el otro lado, era absurdo que un padre se inclinara ante su hijo, lo cual no pasa en Egipto. Así que este sueño, recordando la situación, cuando él llega a Egipto, se da una situación que no se inclina Jacob, porque ya lo conocen. Lo cual no pasó en Egipto, así que este sueño es una muestra de que Yosef es una figura profética del futuro Mesías. Y este mensaje muestra que todos aquellos hijos de Israel, que son estrellas que se inclinarán ante el Mesías, incluso los mismos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y la Torá muestra aquí que el Mesías es mayor que los padres. Así mismo lo dice. Este sueño profético es también una evidencia acerca de la resurrección de los muertos. Si Jacob y Bilá, y muchos menos, Rachel, no se inclinaron ante Yosef en Egipto, tiene que haber una resurrección de entre los muertos para que esta profecía tenga cumplimiento. Entonces Rachel, la madre de Yosef, se inclinará ante el Mashiach ben Yosef, que es Yeshua, hijo de Yosef. La resurrección está relacionada con el sol, la luna y las estrellas, según 1 Corintios 15, 41, 42, donde está escrito: hay una gloria del sol y una gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos. En este sentido, el apóstol Pablo nos lleva nuevamente a que comprendamos mucho más la Escritura y sobre todo estos eventos que fueron muy anteriores. Pero vamos a Revelaciones 12, 1, 2 y 5, 6. Y dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto, y con dolores de alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo, varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Elohim y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Elohim, para ser sustentada allí por 1270 días. Y aquí viene
que la mujer simboliza al pueblo de Israel, que dio a luz a Yeshua, que fue arrebatado hasta el trono de Elohim, poco antes de la dispersión del pueblo judío por las devastaciones hechas por los romanos entre los años 70 y 135. Y finalmente, y sus hermanos le tenían envidia. Nos habla que, porque Pilato sabía que le habían entregado por envidia, dice en Mateo 27, 18. Vamos a continuar en 37:13. Le dice, te enviaré a ellos, y él les dijo, iré. José fue enviado por su padre a los hijos de Israel, y él estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicaba el rechazo y el sufrimiento causado por ellos. Lo mismo pasó por Yeshua, como está escrito en Lucas 20, 13, 15. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respeten. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo porque la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Luego continúa el relato y nos dice, entonces le dijo, ve ahora y mira cómo está tu hermano y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Shechem. La palabra que ha sido traducida como Están es Shalom, que significa paz, bienestar, prosperidad, salud, plenitud. El Mesías buscaba el Shalom de Israel. Su Shalom, su bienestar, su prosperidad, su salud. El Mesías es el mensajero de Shalom para Israel. Lo que está cerca, como está escrito en Efesios 2:17. Y vino y anunció Shalom a vosotros que estabais lejos, y Shalom a los que estaban cerca. Y fue a Shechem. Shechem, hemos hablado que significa hombro, y alude a la viga puesta sobre los hombres de Yeshua, en la búsqueda de sus hermanos israelitas en la misión de Shalom, que tuvo que ir a Shechem, y que tuvo que morir en el madero. Le dice, el 37:16 dice, busco a mis hermanos. Yeshua vino a buscar y salvar a los que se habían perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque lo dice en Mateo 15:24, dice, no he sido enviado sino, y aquí hay un mandato del Eterno, dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego dice, José fue tras sus hermanos y los encontró. Después de haber estado en Shechem, que se representa la muerte y resurrección, el Mesías se fue en busca de los hijos de Israel hasta encontrarlos. Nosotros somos el resultado de esa búsqueda. Y nos encontró. Todos los hijos de Israel serán encontrados por el Mesías en los últimos días. Pero sabes, aún así, tramaron contra él para matarlo. Lo mismo hicieron con Yeshua, porque dice en Mateo 26:4, está escrito, y tramaron entre ellos prender a Yeshua con engaño y matarlo. Continuamos con la historia. ¿Qué hicieron? Y vamos viendo estos paralelos con el Mesías. El 37:23 dice, despojaron a Yosef de su túnica. Recuerden que la túnica representa realeza y autoridad. No le reconocieron como el jefe que el Padre había puesto sobre ellos. Los hermanos de Yeshua tampoco reconocieron su autoridad que tenía del Padre, tal como está escrito en Mateo 21:23. Cuando llegó Yeshua al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras se enseñaba diciendo, ¿con qué autoridad es estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Pero nos dice nuevamente en Salmos 22:18, dice, reparte mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. En Mateo 27:35 está escrito, y habiéndoles crucificado, se repartieron sus vestidos echando suerte. Luego, ¿saben? Nos dice que lo echaron al pozo. ¿Y por qué es un pozo y un pozo sin agua? Porque el pozo simboliza el abismo, la muerte. En Salmo 33, donde aparece la misma palabra hebrea, Vor, era un lugar, muchas veces, donde se guardaban los escorpiones y serpientes. Y 2 veces aparece la palabra pozo en la historia de Yosef, aquí
y en 41:14, donde se tradujo como cárcel o calabozo. Era un pozo. La Torá nos muestra 2 pozos en el relato de Yosef. El primero fue la tierra de Israel y el segundo fue la tierra de Egipto. Y esto nos enseña que la muerte del Mesías, Yosef, fue para los hijos de Israel y también para el mundo entero, representado en Egipto, en Misraim. Y te das cuenta después lo que siguen haciendo sus hermanos, 37:25, entonces se sentaron a comer pan. Y justamente después de haber tirado a Yosef al pozo, se sientan a comer pan. Aquellos judíos que habían entregado a Yeshua para morir, luego comieron el Pesaj por la noche, como está escrito en Juan 18:28. Entonces llevan a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era muy mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer el Pesaj. Seguimos con algunos paralelos para seguir dando. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslos a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Aquí Judá fue el protagonista de la venta de Yosef. Lo mismo pasó con el discípulo de Yeshua llamado también Judá, como está escrito en Mateo 26:14-16. Entonces uno de los 12, llamado Judá Iscariot, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo los entregue? Entonces le dijeron, pesaron 30 piezas de plata, y después entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Pasaron, y luego seguimos la historia de Yosef. Vamos a ir haciendo sus comparaciones para que tengamos esa idea. Dice que pasaron entonces unos mercaderes midianitas y ellos sacaron a Yosef subiendo del pozo y vendieron a Yosef a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a Yosef a Egipto. Sacaron a Yosef, vendieron. Probablemente Yosef fue vendido por lo menos 3 veces antes de llegar a Egipto. Los midianitas, los ismaelitas y luego los medianitas representan a los gentiles que entraron en la escena del programa de salvación del Eterno en relación a la resurrección del Mesías. Y como los gentiles estaban haciendo comercio con Yosef, también hoy en el mundo se está haciendo mucho comercio con Yeshua HaMashiach, o Jesucristo mejor dicho. Porque realmente hoy día, cuando hablamos de Jesucristo, es una figura prefabricada, que no tiene nada que ver con Yeshua HaMashiach, el Hijo del Altísimo, el judío. Yeshua fue vendido primero por Judas, y luego por el Sanedrín a los gentiles. Así como los gentiles recibieron a Yosef, los gentiles recibieron el mensaje del Mesías resucitado. Y luego dice a Egipto. El Mesías fue llevado al mundo gentil para llegar a ser rey sobre muchos de ellos. Luego, entonces, tomaron la túnica de Yosef y mataron a un macho cabrío y empaparon la túnica de sangre. Es por eso que hay muchos detalles que uno se va dando cuenta y va relacionando históricamente y también con lo que significa más adelante. Como Jacob había engañado a su padre con las pieles de un macho cabrío, ahora él es engañado por sus hijos con lo mismo. Y aquí vemos que hay una muerte sustituta en relación con la desaparición de Yosef. De la misma manera, la muerte del Mesías es una muerte sustituta, porque es un macho cabrío. Es el animal escogido por Elohim para todos los sacrificios por el pecado. La sangre del macho cabrío es la que más se parece a la sangre humana. Y también se habla que esto es un animal que normalmente se utiliza en la festividad de Yom Kippur. Y luego nos habla que empaparon la túnica en sangre, que habla de 2 cosas. El Mesías tenía que morir por causa del rechazo de sus hermanos. La muerte del Mesías es la condición para su reinado, representando en la túnica.
Y hay una conexión entre la sangre y el manto de Génesis 49:11, Isaías 63:2-3 y Revelación 19:13. La sangre habla del ministerio sacerdotal y el manto habla de la realeza. Y el Mesías tiene ambos misterios. Vamos a continuar con nuestra historia porque dijimos que al inicio teníamos a estos dos hijos de Jacobo de Israel, a Yosef. Y la historia cambia en un momento dado para hablarnos un poco de la personalidad y la forma de Yehudá. Muy diferente a Yosef. Yehudá en general lo vemos en una situación bien particular, conviviendo y compartiendo con gente fuera de su tribu y haciendo cosas que muchas veces uno podría decir, pero este es el patriarca, vamos a vernos. Y una de las cosas que hemos hablado sobre la Torá, que es un documento en el cual desnuda las formas de pensar y de hacer de todos nuestros patriarcas. Y es cierto, en ese sentido, podemos pensar muchas cosas, pero a partir de eso tenemos que darnos cuenta que Yehudá es uno de sus ancestros del Mesías. Dice que sucedió por aquel tiempo que Yehudá descendió de sus hermanos y visitó a una adulamita llamado Yirá. Y ahí vio Yehudá a la hija de una kenanita llamado Shua. La tomó y se llegó a ella. Judá había sido elegido para ser el padre de los reyes dentro de Israel, incluyendo el rey Mesías. Por lo tanto, era muy importante que tuviera una situación familiar aprobada por el Eterno. Ahora se aparta y desciende espiritualmente de sus hermanos y se casa con una mujer de origen dudoso. Por lo que se nota en términos de lo que se habla en esta escritura, se casa con una mujer de origen dudoso porque se habla que era hija de un comerciante, pues la palabra comerciante, para escucharla, tiene la misma raíz de Kenaanita. Pero en realidad puede haber sido comerciante y también puede ser Kenaanita. Y el pueblo Kenaanita había sido maldecido por Noé y por eso no era conveniente casarse con él. Luego dice, pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Eterno y el Eterno lo mató. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no era suya y acontecía que cuando se llegaba a su mujer de su hermano, derramaba su semen en la tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Eterno y también a él le mató. Entonces se da cuenta principalmente que ambos murieron casi de la misma razón. Los dos desechaban su semen para que su esposa no quedara embarazada. Algunas veces hay muchas formas de pensar esto, pero en realidad aquí hay varios temas que estaban dentro de las costumbres que tenían. Por ejemplo, la costumbre de que el hermano que le sucedía tenía que casarse con la esposa anterior, pero no le iba a dar descendencia a él, sino al anterior. A esto se lo ha llamado la ley del levirato, pero vemos que esto ya era muy antiguo o muy anterior a la situación del establecimiento de la Torá desde el punto de escrita. Lo vemos también históricamente en el caso del rey Enrique VIII. Enrique VIII tuvo que casarse con la esposa de su hermano muerto, pero él siempre se sentía como que había quedado casado con ella y no tenía en este caso ningún derecho. Por lo tanto, él, en cierto aspecto, constituyó toda una religión, que es la que conocemos como la religión anglicana, para poder zafarse principalmente y para seguir con sus deseos. En realidad aquí estamos hablando de lo que es la lujuria, estamos hablando de los deseos incontenibles y por lo tanto en cierto aspecto
había todo un sistema en ese sentido para entenderlo. Y tenemos que entender de este hecho en relación al Mesías. Estos dos hijos no calificaban absolutamente para ser ancestros para el Mesías. Y por lo tanto tenían que ser eliminados, o mejor dicho, murieron principalmente por esta transgresión. Como Judá había hecho sufrir a su padre por la pérdida de sus hijos al proponer su venta, nos damos cuenta que todo esto, y es lo que se entiende, no siempre la justicia la tenemos que ver nosotros, sino que el Padre lo hace ver en la propia vida. Y ahora tenía que sufrir esta consecuencia de la pérdida de sus dos hijos para sentir el dolor que había causado su padre, algo que se da cuenta finalmente cuando tiene que, más adelante, presentarse frente a Yosef. Es interesante ver que la ley del levirato era practicada antes de la entrega de la Torá en Sinaí, porque decía en Deuteronomio, esto sí es cierto, que tenemos que ver que hay cosas que se integraron dentro del comportamiento, aquello que correspondía y lo que no se dejó fuera. En Deuteronomio 25, 5, 6 nos habla que está, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella le dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Y aquí tenemos otro ejemplo de mandamientos practicados antes del Sinaí en el pueblo de Israel. Bueno, y aquí pasa toda una historia en que ocurre que Judá es engañado principalmente, o mejor dicho, la historia nos habla que Tamar, viendo que su futuro esposo todavía no era joven, era muy joven, por lo tanto, ella volvió a la casa de su padre, pero dijo, yo no voy a quedar. Entonces, sabiendo que su suegro andaba por ahí, se vistió como ramera y se acostó con su suegro. Entonces, en este sentido, para ella le dice, ¿qué es lo que te voy a pagar? Interesante lo que le pide ella. Le pide el sello, el cordón y el cetro. Y prácticamente es como que estaba entregando toda su potestad y también estaba entregando todo su poder. El cetro está entregando, en este caso el sello, hablemos del punto de vista, está entregando lo que significa su forma para poder hacer negocio. Estaba entregando su cetro, que era su autoridad como patriarca, y estaba entregando su cordón, o el que se ceñía, principalmente su hombría. En realidad, en este sentido, es bastante simbólico todo esto que le está entregando en ese momento. Primero él le dice, bueno, yo te voy a pagar y te voy a enviar un cabrito de las cabras de mi rebaño. Ahora Judá es engañado por medio de un cabrito, de la misma manera como él había engañado a su padre con la sangre de un macho cabrío. Si nos damos cuenta, aquí hay toda una enseñanza sobre lo que había hecho. Judá se va dando cuenta justamente lo que va pasando. Ha perdido 2 hijos. Él siente de que en general él va a hacer esto, pero le pregunta, ¿y qué prenda tengo que darte como garantía? Tu sello, tu cordón y el báculo que tiene en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Pero estas cosas fueron su sello, su vestimenta y su bastón. El sello habla de la personalidad, la vestimenta habla de la distinción y el bastón de la posición. Es decir, estaba entregando toda su hombría, todo. Y pareciera que Judá ya no tenía tanta importancia para él. La entrega de estas cosas es parecida a una boda, y por eso muchas veces dice que se casaron en ese momento ante algún testigo. Primero, el anillo de sello profetiza acerca de los reyes
que descenderían de esta unión. Esta capa alude a lo que podríamos decir todo lo que significa la distinción. Y el bastón de pastor se refiere al Mesías. Más aún, se pueden llegar a muchas otras cosas, pero en realidad le estaba entregando lo más preciado por tener un momento, en ese momento, con Tamar. Más adelante hay una profecía que habla del cetro del gobernante en relación a Judá. Acá nos damos cuenta nuevamente de la decisión de una mujer. Esta decisión de esta mujer, de Tamar, que actuó con el fin de levantar una descendencia para el Mesías, para que pudiera nacer. Y aquí volvemos al tema. Los motivos eran puros, pero su forma de actuar no era correcta. Sin embargo, Yahweh utiliza la situación para llevar a cabo sus planes como siempre. Luego dice que sucedió que a los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Y aquí hay una cosa bien interesante, porque principalmente el tema de podría ser apedreada. Hay que conocer las costumbres. Pero lo que ocurre normalmente cuando se producía que alguien tenía que ser quemado era porque realmente era hija de una casta sacerdotal. Y se habla principalmente, de acuerdo a lo que se conoce de la historia, que no está dentro de la Torá, sino que está escrito principalmente en algunos libros. Se habla que Tamar era hija de Elam, hija de Shem, hijo de Noaj. Y como Shem era sacerdote, con el título también de Melquisedec, la sentencia de fornicación cometida por Tamar, que era según eso, y de ahí volvemos nuevamente a lo que es aquellas leyes que fueron establecidas después en la Torá, en Levítico 21:9. Y la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, o su padre profana, en el fuego será quemada. Y lo que dijo Judá no fue por una decisión caprichosa, sino que según la norma que el Eterno entregó a sus hijos. Él dictó sentencias como juez de Israel. Y aquí hay otro ejemplo de un mandamiento que se practicaba antes de la entrega de la Torá. Hay diferentes opiniones entre los rabinos en cuanto a si el hecho Tamar tiene que ser considerado como adulterio o no, porque estaba comprometida con Shelah, el hijo menor de Judá, o como un acto de fornicación como hija de sacerdote. La pena de adulterio es por lapidación, y si es una hija de sacerdote, comete la fornicación. Por lo tanto, era la pena de muerte. Ahora, también hay que ver desde ese punto histórico y también las cosas que hay que entender a través de la Torá para meternos dentro de esa historia, que dice que no se trataba aquí de quemar a Tamar por medio de fuego, sino que eso también podía considerarse como imprimir una marca vergonzosa en su cuerpo mediante un hierro candente. También puede ser. También cabe destacar que en este texto no aparece la palabra Baesh, en el fuego, que es usada en todos los demás referencias en cuanto a hablar de una pena capital por medio de fuego. Como dice Levítico 20:14 o 21:9. Esta interpretación muchas veces se podría hacer. Porque había en esa costumbre antiguamente que ordenaba marcar a las esposas infieles en la frente con hierro candente. Bueno, al final y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenece estas cosas estoy encinta. Y añadió: te ruego que examines y veas de quién es ese sello, este cordón y este báculo. Muy sabia ella, porque ella lo que dijo, no anunció el nombre de su suegro, no le acusó directamente para no avergonzarlo. Y es por eso que dice muchas veces: mejor que la persona se arroje a un horno encendido antes de avergonzar al prójimo públicamente. Y eso lo aprendemos rápidamente a Tamar. Y aquí nos vemos que Judá lo reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Shelah. Pero no volvió a tener más relaciones con ella.
Y esto dice, razón tiene, de mí es. La última frase significa, y de mí está embarazada. Pero aquí sucedió que cuando él retiró su hermano salió. Mire, continuamos con la historia de los hijos. Obviamente que esta situación de los gemelos, muchas veces tenemos esa situación, y ya se sabía que en el concepto que había pasado entre Jacob y Esaú, hubo una situación en la cual no se sabía quién era, pero al final tenemos claro que aquí se empezó a tener una costumbre de colocarle una cinta roja al que salía primero. Se sabía que eran gemelos. Entonces dijo, pero he aquí, sucedió que cuando él retiró sus manos, su hermano salió, y entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y por eso le pusieron por nombre Peretz, que significa brecha. Y aquí dice, él es el Salvador, el Rey Mesías. Así que Judá salió ganando porque de él vino Peretz y Jezrón, de quien saldría luego David y el Rey Mesías, quien salvará a Israel. También nos habla en Ruth 4, 18, 28, está escrita, y estas son las generaciones. Peretz engendró a Jezrón, Jezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nashón, Nashón engendró a Salmá, Salmán engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Yeshai, y Yeshai a David. Y también puede haber dicho, este es más grande que todo lo que hace rotura, para quien te levantará, y quien está escrito, y subirá al rompedor de los caminos delante de él. También en Miqueas nos habla, el que abre brecha, subirá delante de él, abrirá brecha, pasará a la puerta, y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos, y el Eterno su cabeza. Y aquí nos damos cuenta, este Peretz, que habla del Mesías que iba a nacer para abrir una brecha. Y en primer lugar vendría para hacer una brecha y destruir la muerte y el pecado. También nos dice que esta es una historia de Peretz y el profundo significado. Cuando el bendito creó su mundo, no había un ángel de la muerte. Pero cuando Adán y Eva cayeron en pecado, todas las generaciones fueron corruptas. Pero Peretz nació de la historia que comenzó a ser cumplida por medio de él, pues a través de él el Mesías se levantó, y en sus días el bendito causará que la muerte fuera esa muerte sórdida. Porque dice en Isaías 25:8, la muerte para siempre será destruida. Lo vemos también al final de Revelaciones, cuando dice que cuando se son entregados el Seol y la muerte, en algún momento dado, entenderemos muy bien el pasar el velo. Esto concuerda con Romanos 5:12, que dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, aquí dice que la muerte entra por el pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres. Pero en Corintios, 1 Corintios 15, 21, 22, 26 y 54, donde está escrito, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lo recordamos que nos dice en Revelación eso. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte fue sórdida para victoria. Y en segundo lugar, el Mesías vendría para abrir una brecha en el vallado que impedía a otro pueblo entrar en Israel celestial, como está escrito en Efesios 2:14. Porque él mismo es nuestro paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Mesías vino para abrir brechas en el mundo de separación entre el judío y el gentil, para que la salvación pudiera llegar hasta los últimos rincones del mundo, y para que se cumpliese la palabra profética de decir a todas las naciones de la tierra por medio de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. El Mesías es también capaz de romper aquellas murallas que impiden que la vida emocional de una persona sea tocada por Elohim. Y con esto hemos dado a entender principalmente
aunque nos queda el capítulo 39 y 40, pero debido al tiempo, hemos hablado principalmente de por qué aparece en esta parashá la historia de Jacob a través de estos dos hijos, a través de Yosef y de Yehuda, sobre la vivencia que nosotros podemos tener en relación a eso. Porque hasta este momento siguen siendo los hijos de Efraín o de Yosef y los hijos de Yehuda, y también cómo el Padre Todopoderoso va mostrándonos a través de la Torá todo lo que tenemos que saber para nuestra vida. Que la bendición y el shalom sea en este Shabbat, y que si llegó hasta este momento, que sea una bendición, principalmente porque el Padre ha querido que usted también sea instruido en la palabra de verdad.